Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema de la accesión de los bienes. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo al tema de la accesión de bienes muebles e inmuebles, aplicando este conocimiento al caso concreto. Entonces entraremos a ver lo que es la propiedad. Y dice que todo propietario tiene acción en contra del tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. El artículo 615 establece que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por la ley. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. El artículo 616 nos habla que todo individuo es libre de disponer de sus propiedades sin restricción alguna por venta, donación, testamento o cualquier otro título legal. Del derecho de propiedad nacen las acciones reales y personales. La real es la que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona, y la personal es la que se tiene sobre ciertas personas que por un hecho propio o la sola voluntad de la ley han contraído obligaciones correlativas. Eso lo dice el Boletín Judicial 1094, 17173. El artículo 617 establece que nadie puede ser privado de la propiedad sino en virtud de ley o de sentencia fundada en esta. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por la ley o por sentencia fundada en ella y no se verificará sin previa indemnización en caso de guerra. No es indispensable que la indemnización sea previa. Del derecho de propiedad nacen las acciones reales y personales. La real es la que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Y la personal es la que se tiene sobre ciertas personas que por un hecho propio o solo la voluntad de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Los derechos reales pueden recaer sobre las cosas. En tiempos antiguos se decía que el derecho real domina directamente sobre las cosas con poder absorbente, no necesitando de nadie para la actuación de éste. El artículo 618 establece que el propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que le convengan, salvo las servidumbres y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre minas y agua y en los reglamentos de policía. El artículo 619 establece que el tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en que se hallare. Sin embargo, cuando fuere hecho el descubrimiento en propiedad ajena o del Estado y por casualidad, la mitad se aplicará al descubridor. Si los efectos descubiertos fueren interesantes para la ciencia o las artes, podrá el Estado adquirirlos por su justo precio, que se distribuirá en conformidad a lo declarado. El artículo 620 se entiende por tesoro para los efectos de la ley el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos, cuya legítima pertenencia no conste. El artículo 621 nos habla sobre los derechos de accesión respecto al producto de los bienes. La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que ellos producen o se les une o incorpora natural o artificialmente. El artículo 622 nos habla sobre los diferentes frutos y dice que pertenecen al propietario los frutos naturales, frutos industriales y los frutos civiles. Entonces, en el artículo 623 nos explica qué son frutos naturales. Y son las producciones espontáneas de la tierra y las crías y demás productos de los animales. Y son frutos industriales los que producen los predios de cualquier especie a beneficio del cultivo o del trabajo. Son frutos civiles el alquiler de los edificios, el precio del arrendamiento de tierra, los intereses de capitales exigibles o impuestos a fondo perdido y otras cosas análogas.
El artículo 624 establece que el que percibe los frutos tiene la obligación de abonar los gastos hechos por un tercero para su producción, recolección y conservación. Y el artículo 625 nos habla sobre los frutos que caigan de un árbol u arbusto sobre una finca vecina, se considerarán como frutos de esta. Esta disposición no se aplicará cuando el predio vecino esté destinado al uso público o cuando, siendo de dominio particular, no esté cerrado o acotado. El artículo 626 dice que no se reputan frutos naturales o industriales, sino los que están manifiestos o nacidos. Respecto a los animales, basta que estén en el vientre de su madre, aunque no hayan nacido. Y los animales marcas ajenas se encuentran en las tierras o propiedades, se presumen propios del dueño de estas, mientras no se pruebe lo contrario. Hablaremos del derecho de accesión respecto de los bienes inmuebles. El artículo 627 nos dice que lo edificado, lo plantado o sembrado en predio ajeno y las mejoras o reparaciones hechas en ellos pertenecen al dueño de los mismos, con sujeción a lo que se dispone en los artículos siguientes. El artículo 628 nos habla que todas las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario. El artículo 629 establece que el propietario del suelo que hiciere en él por sí o por otro plantaciones u obras con materiales ajenos debe abonar su valor, y si hubiere obrado de mala fe estará además obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. El daño de los materiales tendrá derecho a retirarlo solo en el caso de que pueda hacerlo sin menoscabo de la obra constituida o sin que por ello perezcan las plantaciones, construcciones u obras ejecutadas. El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación previa a la indemnización establecida en los artículos 629 y 635, u a obligar al que fabricó o plantó a pagarle el precio del terreno y al que sembró la renta correspondiente. El artículo 631 nos habla que si en la construcción de un edificio se ocupare de buena fe una buena parte del fondo contiguo y la construcción ha sido hecha con conocimiento y sin oposición del vecino, el edificio y el área ocupada podrán ser declarados propiedad del constructor, quien en todo caso quedará obligado a pagar al propietario del suelo el duplo del valor de la superficie ocupada y además los daños y perjuicios. El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno pierde lo edificado, plantado o sembrado sin derecho a indemnización. El artículo 633 nos habla que el dueño del terreno en que se haya edificado, plantado o sembrado con mala fe puede exigir la demolición de la obra o que se arranque la plantación y siembra, reponiendo las cosas a su estado primitivo, a costa del que edificó, plantó o sembró. El artículo 634 nos habla que cuando haya habido mala fe, no solo por parte del que edifica, siembre o planta en terreno ajeno, sino también por parte del dueño de este, los derechos de uno u otro serán los mismos que tendrían si hubieran procedido ambos de buena fe. Se entiende haber mala fe por parte del dueño siempre que el hecho se hubiera ejecutado a su vista, ciencia y paciencia sin oponerse. El artículo 635 establece que si los materiales plantados o semillas pertenecen a un tercero que no ha procedido de mala fe, entonces el dueño del terreno deberá responder de su valor, en el solo caso de que él lo empleó, que el que los empleó no tenga bienes con que pagar. Y no tendrá lugar esta disposición si el propietario usa del derecho que le concede el artículo 633. El artículo 636 dice que cuando la semilla o los materiales no están aún aplicados a su objeto,
ni confundidos con otros pueden reivindicarse por el dueño. El artículo 637 establece que se entiende que hay mala fe de parte del edificador, plantador o sembrador cuando hace la edificación, plantación o siembra o permite sin reclamar que con material suyo la haga otro en terreno que sea que es ajeno, no pidiendo previamente al dueño su consentimiento por escrito. El artículo 638 dice que pertenece a los dueños de las heredades confinantes con las riberas de los ríos el acrecimiento que aquellas reciben paulatinamente por efecto de las corrientes de la agua. Los dueños de las heredades confinantes con estanques o lagunas no adquieren el terreno descubierto por la disminución natural de la agua, ni pierden el que éstas inundan en las crecidas extraordinarias. El artículo 639 establece que cuando la corriente de un río, arroyo o torrente segrega de una heredad de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a otra heredad, el dueño de la finca a que pertenecía la parte segregada conserva la propiedad de esta. El artículo 640 establece que los árboles arrancados y transportados por la corriente de la agua pertenecen al propietario del terreno o a donde vengan a parar, si no los reclaman dentro de un mes los antiguos dueños. Si estos los reclaman, deberán abonar los gastos ocasionados en recogerlo o ponerlo en lugar seguro. El artículo 641 nos habla de que los cauces de los ríos que quedan abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los terrenos ribereños en toda la longitud respectiva a cada uno. Si el cauce abandonado separaba heredad de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras. El artículo 642 establece que las islas que se formen en los mares adyacentes a las costas de Nicaragua y en los ríos navegables y flotantes pertenecen al Estado. El artículo 643 establece que cuando un río navegable o flotable, variando naturalmente de dirección, se abre un nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrará en el dominio público y el dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco, ya naturalmente por trabajos legalmente autorizados al efecto. El artículo 644 establece que las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en los ríos pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada una o a los de ambos márgenes. Si la isla se hallara en medio del río, dividiéndose entonces longitudinalmente por mitad, si una sola isla así formada distare de una margen más que de otra, será únicamente por completo dueño suyo el de la margen más cercana. El artículo 645 establece que cuando se divide en brazos la corriente del río, dejando aislada una heredad o parte de ella, el dueño de la misma conserva su propiedad, igualmente la conserva si queda separada de la heredad por la corriente una porción de terreno. Hablaremos del derecho de accesión respecto de los bienes muebles. El artículo 646 nos habla de que cuando dos cosas muebles pertenecientes a distintos dueños se unen de tal manera que vienen a formar una sola sin que intervenga mala fe, el propietario de la principal adquiere la accesoria, indemnizando su valor al anterior dueño. La Constitución Política establece en su artículo 44 que se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y los instrumentos y medios de producción en virtud de la función social de la propiedad. Este derecho está sujeto por causa de utilidad pública o de interés social a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes. Los bienes inmuebles mencionados en el párrafo primero
Pueden ser objetos de expropiación de acuerdo a la ley previo, pago en efectivo, de justa indemnización tratándose de la expropiación de latifundios incultivados para fines de reforma agraria. La ley determinará la forma, cuantificación, plazos de pagos e intereses que se reconozcan en concepto de indemnización y se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición se responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos. El artículo 647 nos sigue hablando de la accesión respecto de los bienes muebles y dice que se reputa principal entre todas cosas incorporadas aquellas a que se ha unido otra por adorno o para su uso o perfección. El artículo 648 establece que si no se puede determinar por la regla del artículo anterior cuál de las dos cosas incorporadas es la principal, entonces se reputará tal el objeto de más valor y entre dos objetos de igual valor el de mayor volumen. En la pintura y escultura, en los escritos impresos, grabados y litografiados, se considerará accesoria la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino. El artículo 649 nos habla sobre Estamos hablando sobre la accesión de los bienes inmuebles. Cuando las cosas unidas puedan separarse sin detrimento, los dueños respectivos pueden exigir la separación. Sin embargo, cuando la cosa unida para el uso, embellecimiento o perfeccionamiento de otra es mucho más preciosa que la cosa principal, el dueño de aquella puede exigir la separación, aunque sufra algún detrimento, y la otra a que se incorporó. El artículo 650 establece que cuando el dueño de la cosa accesoria ha hecho su incorporación de mala fe, pierde la cosa incorporada y tiene la obligación de indemnizar al propietario de la principal los perjuicios que haya sufrido. Si el que ha procedido de mala fe es el dueño de la cosa principal, el que lo sea de la accesoria tendrá derecho a optar entre que aquel le pague su valor o que la cosa de su pertenencia se separe, aunque para ello haya que destruir la principal, y en ambos casos además habrá lugar a la indemnización de daños y perjuicios. Si cualquiera de los dueños ha hecho la incorporación a vista, ciencia y paciencia y sin oposición del otro, se determinarán los derechos respectivos en la forma dispuesta para el caso de haber obrado de buena fe. El artículo 651 establece que siempre que el dueño de la materia empleada, sin su consentimiento, tenga derecho a indemnización, puede exigir que ésta consista en la entrega de una cosa igual en especie y valor y en todas sus circunstancias a la empleada o bien en el precio de ella, según tasación principal. Si por voluntad de sus dueños se mezclan dos cosas de igual o diferente especie, o si la mezcla se verifica por casualidad y en este último caso las cosas no son separables sin detrimento, cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la parte que le corresponde, atendiendo el valor de las cosas mezcladas o confundidas. El artículo 653 establece que si por voluntad de un solo, pero con buena fe, se mezclan o confunden dos cosas de igual o diferente especie, los derechos de los propietarios se determinarán por lo dispuesto en el artículo anterior. Si el que hizo la mezcla o confusión obra de mala fe, pierde la cosa de su pertenencia mezclada o confundida, además de quedar obligado a la indemnización de los perjuicios causados al dueño de la cosa con que la mezcla. El artículo 654 establece que el que de buena fe empleó materia ajena o todo en parte para formar una obra nueva, especie, hará suya la obra, indemnizando el valor de la materia al dueño de esta. Si esta es más preciosa que la obra en que se empleó o superior en valor, el dueño de ella tendrá la elección de quedarse con la nueva especie, previa indemnización del valor de la obra, o de pedir indemnización de la materia.
Si en la formación de la nueva especie intervino mala fe, el dueño de la materia tiene el derecho de quedarse con la obra sin pagar nada al autor o de exigir de éste que le indemnice el valor de la materia y de los perjuicios que le haya seguido. Muchas gracias, jóvenes. Eso ha sido todo en cuanto al tema, el derecho de accesión de los bienes muebles e inmuebles. Muy buenos días.